Hola familia Medici, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien hoy, que este calorcito pues está como que entre rico pero no tan rico, pero pues ni modos, los que viven acá en Veracruz sabemos que el calor está algo intenso, vamos a llamarlo así, que dices ya ni el clima abastece, pero gracias a Dios supongo que todos están bien, así que espero que sigan echándole ganitas. Acuérdense de que si van a salir, por favor, cuídense, protéjanse, el cubrebocas, la careta, el gel, para que pues no se infecten y todo eso. Espero que más adelante ya en algún momento nos podamos conocer, aunque sea por un video, pero por mientras, hoy hablaremos sobre los riñones. Es un tema muy interesante, la verdad, este tema es muy interesante, pero aquí va algo chistoso. Este tema lo investigué a decir basta, le exprimí de casi muchos libros de anatomía y la verdad dije, no, me iba a llevar mucho tiempo. Cuando me di cuenta, no, se ve mucha información, pero realmente no es mucha, así que pues sin más preámbulos vamos a comenzar. Así como datos generales, los riñones son dos, tanto derecho e izquierdo. Esto tiene formas de alubias y son retroperitoneales en la región posterior del abdomen. También están situados a los lados de la columna vertebral, a la altura de las dos últimas vértebras dorsales. Perdón, que es de T12, ahí donde dice plano transpilórico, de T12, y de las dos primeras lumbares, que es de L3. Bueno, siendo el riñón derecho un poco más abajo que el izquierdo por su relación con el hígado, aunque tiene un tamaño y forma parecidos. Si vemos, el derecho es, bueno, aquí en la imagen sí lo marcan realmente cómo se ve la dispareja del derecho con el izquierdo, pero en un cuerpo normal, en un cuerpo disecado o en el mismo cuerpo humano, no se ven así, la verdad. También el riñón izquierdo está más discretamente un poco más alargado y está más estrecho que el derecho, por lo que está un poco más cerca de la línea media, pero es del polo superior, al contrario del polo inferior, que está más alejado. Bueno, como vemos en la imagen derecha, que es un cuerpo humano normal, donde nada más tiene la simulación de los riñones, si vemos es muy ligero el desbalance de uno y del otro, por eso luego no se identifica bien, pero ya sabemos que el derecho está más abajo que el izquierdo. Y bueno, también los riñones se modifican en la respiración y con los cambios de posición del cuerpo. Cada riñón se desplaza de 2 a 3 centímetros en dirección vertical durante el movimiento del diafragma al respirar profundamente. Como podemos observar ahí en una posición lateral, cómo se ven un riñón y del otro lado del otro riñón, obviamente, ¿verdad? De la otra imagen es un cuerpo disecado. Aquí está cubierto, obviamente, por las grasa peritoneal, creo que es, por las grasitas que recubre a los riñones. Aquí más adelante les voy a mostrar las imágenes de cómo se ven los riñones sin ese recubrimiento. También la función de los riñones es eliminan de la sangre el exceso de agua, sales y desechos del metabolismo y de las proteínas. También devuelven al torrente sanguíneo los nutrientes y las sustancias químicas necesarias. Dimensiones, color y consistencia. Esto es importante saberlo, más que nada porque así nos vamos a dar cuenta la coloración de los riñones, qué pasa con un riñón supongo que cuando cambien de color, porque por ejemplo no es lo mismo en un cuerpo disecado el color del riñón que se ve como violetita a un cuerpo humano, un riñón normal. Y también no es lo mismo en una caricatura, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, en dimensiones, el riñón tiene una longitud de 12 centímetros, una anchura de 7 a 8 y un espesor de 4 centímetros. Sí, son muy chiquitos y hacen una función magnífica. También tiene un peso. El peso es muy diferente de un hombre y de una mujer. Por ejemplo, en el hombre pesa 140 gramos, al contrario de la mujer que es de 120.
Su color es café rojizo y hay veces que es rojo oscuro y tiene una consistencia bastante firme. Bueno, su número, me preguntarán, pero ¿por qué número? Si ya sabemos que son dos, un riñón izquierdo y uno derecho. Sí, yo también me saqué de onda cuando leí número, dije, ok. Sí, son dos, pero puede llegar a suceder que exista un riñón suplementario al lado de cualquiera de los dos, o bien de los dos que exista un solo riñón, el derecho o el izquierdo. También puede ocurrir que estos estén unidos por un polo superior, formando un solo cuerpo renal en herradura, o a la vez por sus dos polos, constituyendo el riñón anular. Pero un poco más raramente es que se hayan fusionados en una masa única situada por delante de la columna vertebral, formando el riñón concrecen. Como vemos aquí, estos riñones no están bien formados, la verdad. Entonces, el de herradura es cuando sus polos inferiores están como que conectados, como que hacen un puente. Por eso se menciona el número, porque hay como que esos tipos de malformaciones en ciertos riñones, no en todos. Medios de fijación, grasas y fascias renales. Los riñones están envueltos por una estructura única de fascia y grasa en contacto a ella. Inmediatamente por fuera de la cápsula renal se encuentra un acúmulo de grasa extraperitoneal, también conocida como grasa perinéfrica, grasa perirenal o cápsula adiposa. Esta rodea completamente al riñón. Está también englobado por la cápsula adiposa y hay una condensación membranosa de la fascia extraperitoneal. Bueno, la función más que nada de esas grasas es proteger a los riñones, tanto de impactos, tanto de que no haya fricción con los otros órganos y tampoco que ellos se junten por sí solos. Esto se va a componer de dos hojas, unas hojas anterior y una hoja posterior. Las hojas anteriores o también prerrenal y posterior o retorrenal es la de la fascia renal o también conocida como fascia de Surgerhan. Es que la verdad es un nombre raro. Si quieren buscar más sobre este tema, está en el de fascia, por ejemplo, lo encontré en el Quirós. Y vaya, tiene nombres muy raros, pero bueno. Es la misma fascia renal, no cambia, solamente que depende del autor. Estas se unen en el borde lateral de los riñones. También esta hoja está fusionada para unirse a la fascia transversalis en la pared lateral del abdomen. Superiormente, las glándulas suprarrenales se unen a las hojas anterior y posterior de la fascia renal y se confunden con la fascia que cubre el diafragma. En la parte interna, la cara anterior de la fascia renal continúa con los vasos en el ilio y se une al tejido conjuntivo relacionado con la aorta abdominal y la vena cava inferior. También esta cara anterior puede cruzar la línea media y fundirse con la del otro lado. Bueno, la hoja posterior, o también conocida como retorrenal, de la fascia renal, pasa entre el riñón y la fascia que cubre el músculo cuadrado lumbar hacia la parte interna y se une con la fascia que cubre el músculo psoas mayor en la parte inferior. Las dos hojas de la fascia renal cubren los uréteres. También en el polo inferior del riñón, las hojas pre y retorrenal se prolongan también hacia abajo, abarcan entre sí el tejido conjuntivo y se van adelgazando a medida que descienden hasta perderse en el tejido celuloadiposo de la fosa ilíaca interna. Además de estas grasas, tanto perinéfrica y de la fascia renal, hay una capa más externa de grasa que es la paranéfrica, o también conocida como grasa pararrenal o cuerpo adiposo pararrenal, que completa las grasas con las fascias del riñón. Su configuración externa. Eso es más
chica que la interna. Pero la verdad ni se van a perder. Primero, el riñón, pues a la vez que tiene forma de aluvio, o también muchos lo conocen como la semilla de haba, cuyo hilio está orientado medialmente. Su consistencia es firme y su coloración en el ser vivo, que es como café rojizo. En él se describen 2 caras, 2 bordes y 2 extremidades. Tiene 2 caras anterior y posterior, polo superior e inferior y bordes externo e interno. También se le conoce como lateral y medial. El lateral es el externo y el interno es el medial. Hablando sobre sus caras, la cara anterior es lisa y algo abollada, convexa en sentido vertical y transversal. Está ubicada en dirección anterolateral. Lo contrario es la cara posterior, que es plana. Bueno, casi plana. En los bordes, en el borde lateral o externo es convexo, reúne a las 2 caras en una curva regular. Por lo que en el borde medial, o también conocido como borde interno, es cóncavo, está interrumpido por el hilio del riñón, limitado por 2 salientes, tanto superior e inferior, que corresponden a las extremidades superior e inferior del órgano, y por un borde anterior que es oblicuo de abajo y en sentido medial, y en un borde posterior que es oblicuo abajo y lateralmente. Entre estos bordes se encuentran el seno renal, excavación romboidal limitada por el parénquima renal, ocupada por las vísceras excretoras. También los elementos vasculonerviosos de la raíz y del tejido adiposo. Y por último, sobre la configuración externa, sus extremidades, o también conocido como polos. El polo superior es más ancha, redondeada y algo inclinada en sentido medial. En el polo inferior, o extremidad inferior, es algo más alargada y más vertical. Cada riñón, pues ya habíamos dicho que mide 12 centímetros de alto, de 5 a 8, depende de la bibliografía, aquí varía mucho, centímetros de ancho y de 3 a 5 centímetros de espesor, pero eso es en una persona adulta. Y el volumen de los riñones es sensiblemente igual. Bueno, ahora vamos a comenzar con su configuración interna, pero antes que nada les quería mostrar estas imágenes que hablan sobre el seno renal y el hilio renal. Pero me preguntarán cuál es la diferencia. En el hilio renal es como la aberturita que tiene para que entren los grandes vasos, también para que entre la pelvis renal, etc. A lo contrario del seno renal. El seno renal ya es la estructura de por dentro. Si ven, se le quitó la parte del hilio renal, vamos a llamar así, se abrió. Entonces ahí ya vemos todas las estructuras que los conforman y ese es el seno. Vamos a llamar así como que el origen de todo lo que va a bifurcarse, a nacer y todo eso. Esa es otra imagen sobre cuál es el borde medial, los bordes laterales, el hilio donde está representados. Y básicamente ya, porque pues no tiene mucha esa imagen de qué hablar. La configuración interna. Bueno, en esta se va a dar por un corte vertical del riñón donde muestra desde el exterior hacia el interior una capa fibrosa, después más profundo el parénquima renal y prolongado hacia el seno renal por las papilas y las vías excretoras, también que se forman los cálices renales y la pelvis renal. Bueno, aquí a grandes rasgos vemos cómo está conformado. El hilio renal está conformado por la arteria renal, la vena renal y la pelvis renal. El cáliz mayor, que después se van a dividir en cálices menores, la columna renal, la pirámide de la médula renal, o también conocido como médula renal, la corteza, la papila renal es como que la puntita en donde se juntan con los cálices. El seno renal, todo lo que está conformado, no solamente por los vasos, también por los cálices, un cáliz menor y el uréter.
Iniciando vamos a ver la cápsula fibrosa. Esta es una membrana que es resistente aproximadamente de 1 milímetro de espesor. Es muy poco elástica y se puede decolorar del parénquima subyacente. Esta rodea por completo el órgano y penetra en el ilio, donde se imagina en contacto con los vasos renales. El parénquima renal. Eso es lo que le mostraba sobre cuál es la diferencia, la corteza y la médula. Para el parénquima se va a hablar desde las superficies a la profundidad. Primero iniciamos con la corteza renal. Esta se ubica en más superficial y de color más claro, en la que se concentran los corpúsculos renales y los túbulos contorneados. También se encuentra cubierta por la cápsula fibrosa y esta tiene un espesor de 6 milímetros aproximadamente. Después vamos con la médula. La médula es más oscura y más profunda de la corteza renal. Está conformada por las pirámides renales o de Malpighi, y de forma aproximadamente cónica, con la base orientada hacia la corteza y el vértice, hacia el seno renal. Las pirámides renales están separadas entre sí por las columnas renales. Y sus vértices son redondeados de las pirámides que protruyen en el seno renal, constituyendo las papilas renales. Cada una de ellas penetra en un cáliz menor y cada papila renal desemboca en los túbulos colectores a través de los orificios papilares que forman un área cribosa. También dentro de la pirámide renal se pueden describir una zona externa y otra interna. Y por último, las columnas renales, o también conocidas de Bertin, son prolongaciones profundas de tejido que constituye la corteza renal. Estas prolongaciones forman territorios alargados entre las pirámides renales y se extienden hacia el seno renal. Ahora vamos a hablar sobre los cálices. Mira, antes de hablar de los cálices, esta es la papila, las que les comento, en donde se encuentra más abajito, vamos a llamarlo así, la médula, y su contorno es toda la corteza. Ahora sí, bueno, vamos a hablar de los cálices. Se van a marcar por el comienzo de la vía excretora del riñón, transportan la orina entre las papilas renales y la pelvis renal. Los cálices renales, vamos a hablar primero de los menores, como está señalada en la imagen. Son pequeños conductos membranosos que se insertan alrededor de cada papila renal y desembocan en los cálices renales mayores. La forma del cáliz es cóncavo en la contraparte de la superficie convexa de la papila renal que desemboca en él. Entre 3 a 5 cálices menores drenan en cada cáliz mayor. Lo contrario a los cálices mayores. Se trata de conductos más anchos que los anteriores y su número varía de 2 a 5 por riñón. También a menudo hay 3 que están situados en un plano vertical transversal, que es el cáliz superior, el cáliz medio y el cáliz inferior. El cáliz superior con un eje mayor orientado en dirección oblicua hacia abajo y medialmente. El cáliz medio es más variable y su dirección es transversal, medial y algo descendente. Y el cáliz inferior de dirección transversal, medial y algo ascendente. También la longitud de los cálices mayores es tanto mayor cuanto más pequeña es la pelvis renal, donde se desembocan. Bueno, esa es la papila. La pelvis renal. Aquí en la primera imagen del lado izquierdo es la pelvis renal. Todavía no se le quita el ilio ni nada de eso. Del lado derecho, ahí ya vemos como la pelvis renal y los cálices. Básicamente en donde ya va a iniciar la bifurcación, esos ya son los cálices. La pelvis renal, o también conocido como bacinete, tiene forma de un embudo aplastado de adelante hacia atrás. También está orientado hacia abajo y medialmente y se encuentra dentro del seno renal y atraviesa el ilio del riñón.
El fondo de la pelvis renal se apoya en la abertura de los cálices mayores. Su borde superomedial es convexo y oblicuo hacia abajo y medialmente. Su borde inferolateral es casi horizontal y termina de abajo en dirección medial en el cuello de la pelvis renal, en el que marca la unión pielouretal. A partir de la cual vía urinaria se continúa con el uréter. La cara posterior de la pelvis renal está más separada de los bordes del ilio renal y es más accesible quirúrgicamente en su cara anterior. La forma de los cálices y de la pelvis renal se le llama el conjunto pielocalicial. También eso es muy variable y existen pelvis renales ampulares muy voluminosos en cuyos casos los cálices mayores son muy cortos o faltan. Y entre esos existen numerosas formas intermedias. Ahora vamos a hablar sobre las famosas relaciones. Esas relaciones, vaya, ¿qué son relaciones? Bueno, los riñones están situados en las fosas lumbares a los lados de la 12ª vértebra torácica y de las 3 primeras vértebras lumbares, que son la retroperitoneal. El ilio del riñón y la pelvis renal corresponden al espacio que separa la apófisis transversa de la primera y de la segunda vértebra lumbar. Su orientación como tal en el eje mayor es oblicuo hacia abajo y lateralmente. Las extremidades superiores están más próximas entre sí que las extremidades inferiores y sus caras están orientadas a la anterior hacia adelante y lateralmente y la posterior hacia atrás y medialmente. También cada riñón derecho en preferencia está algo más abajo que el izquierdo. En la diferencia de la altura es de la media vértebra. Bueno, en esta imagen, sí. Los riñones están separados de los órganos vecinos por una envoltura fibrosa, que es la cápsula renal o también llamada fascia renal. Está cubierta medialmente e inferiormente con acceso para el ilio renal y le constituye un compartimento a la celda renal. La celda renal está conformada por una fascia renal, un cuerpo adiposo pararrenal, una cápsula adiposa y una cápsula fibrosa. La fascia renal es la lámina de tejido conectivo que envuelve el riñón, la glándula suprarrenal y la cápsula adiposa del riñón. Está abierta medial e inferiormente para permitir el acceso de los elementos que forman la raíz renal. También puede envolver segmentos próximos al riñón de la aorta abdominal, de la vena cava inferior y del uréter. Puede subdividirse en una final lámina prerrenal y una lámina retorrenal más gruesa. El cuerpo adiposo pararrenal es un cuerpo adiposo entre la hoja posterior de la fascia renal y de la fascia transversalis. La cápsula adiposa es del cuerpo adiposo que encierra el riñón y la glándula suprarrenal. Esta rellena la celda renal y se acentúa dorsal y lateralmente al riñón. Su extensión depende del estado nutricional. Y por último la cápsula fibrosa, que es una fuerte cápsula de tejido conectivo que envuelve los riñones. Es fina y se adhiere a la superficie renal, aunque puede separarse. Posterior a eso tiene una lámina anterior, también conocida como fascia de Gerota, que es delgada y que está reforzada delante por las fascias de coalescencia, del peritoneo parietal posterior y una lámina posterior o también conocida como fascia de Surkerhand, más gruesa y resistente. Superiormente, las dos láminas de la fascia renal pasan por delante y detrás de la glándula suprarrenal y se fijan en la cara inferior del diafragma. Estas dos láminas se reúnen debajo de la glándula suprarrenal y encima de la extremidad superior del riñón, formando la lámina interreno-suprarrenal que separa los dos órganos.
Por este motivo, los desplazamientos de riñón no se afectan en la situación de la glándula suprarrenal. Inferiormente, las dos láminas permanecen independientes, unidas y sin embargo por debajo de la extremidad inferior del riñón, por tractos fibrosos interrumpidos que permiten el pasaje del uréter. Las dos láminas de la fascia renal se confunden con el tejido conectivo que rodea la raíz renal, tanto adelante como atrás, lo que cierra medialmente el espacio perirrenal en forma incompleta. La lámina anterior se prolonga por delante de la porción abdominal de la aorta y de la vena cava inferior, mientras que la lámina posterior lo hace hacia atrás. Esa es otra imagen de cómo están relacionadas las fascias, tanto retrorrenal como la prerrenal, cómo está conformada la cápsula renal, la parte de la cápsula renal en sentido superior e inferior, como es el seno renal con sus grandes vasos, bueno, no grandes vasos, pero sus nervios, sus vasos tanto renales, etc. Bueno, del espacio perirrenal es que se encuentra interpuesto entre la cápsula fibrosa del riñón y la fascia renal y está ocupado por la grasa perirrenal denominada cápsula adiposa. A ver, espera. No, entonces sí es para acá. Bueno, esta más adelante lo voy a explicar. Me sigo quedando con esa imagen porque me van a entender más con esta. El espesor de este es variable y depende del estado nutricional del paciente. No existe en el recién nacido. Es delgada hacia adelante y arriba y más gruesa hacia abajo y atrás. Es aún más gruesa lateralmente y dispone de una vascularización propia. También la fascia renal constituye un medio de fijación del riñón por su amarre superior al diafragma y medial a las formaciones vasculares y nerviosas de la región prevertebral. También la cápsula adiposa es un sostén del riñón con relación a la celda renal. Las relaciones posteriores del riñón son idénticas, también la del lado derecho con la del lado izquierda, y sus relaciones toracolumbares, de las cuales el riñón está separado por el espacio pararrenal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el espacio pararrenal. Bueno, este espacio está situado por detrás de la lámina posterior de la fascia renal. El espacio pararrenal está ocupado por el cuerpo adiposo pararrenal o de Gerota, ubicado entre la lámina posterior de la fascia renal y de la fascia transversal. Esta va a componer de tres tipos de relaciones: las relaciones torácicas, las relaciones lumbares y las relaciones posteriores. Las relaciones torácicas corresponden al tercio superior del riñón derecho y a los 2/3 superiores del riñón izquierdo, que se aplican sobre el diafragma, por encima de los ligamentos arqueados, medial y lateral. Más allá del músculo se encuentra el receso pleural y de la 11ª a la 12ª costilla con el 11º espacio intercostal. A diferencia de esto, el pulmón no sobrepasa hacia abajo al nivel de la 10ª costilla, queda por encima del riñón. Hagan de cuenta que son los riñones, está ahora sí el diafragma y más o menos, por decirlo así, están abajo. Entonces el pulmón no está en contacto ni pasa con los riñones ni nada por el estilo. Las relaciones lumbares están constituidas por las partes blandas situadas entre la columna lumbar y la 12ª costilla y de la cresta ilíaca. Medialmente se encuentra en el músculo psoas mayor, cubierto por la prolongación de la fascia ilíaca. También más lateral y posterior se ubica el músculo cuadrado lumbar, que está cubierto por la fascia transversalis. Lateralmente, la aponeurosis
de origen del músculo transverso del abdomen, reforzada por el ligamento lumbocostal. Forma el fondo triángulo lumbar superior, que también es conocido como el cuadrilátero de Griffith, ubicado por debajo de la 12ª costilla y cubierto por los músculos oblicuo externo del abdomen y dorsal ancho. Entre los bordes de estos dos músculos, el oblicuo externo por delante y el dorsal ancho por detrás, y teniendo como límite inferior la cresta ilíaca, que se ubica en el triángulo lumbar inferior o triángulo de Petit, en cuyo fondo se encuentra la porción posterior del músculo oblicuo interno. Y sus relaciones posteriores del riñón son idénticas a la derecha y a la izquierda. Son relaciones toracolumbares, de las cuales el riñón está separado por el espacio pararrenal. Los nervios y vasos cruzan en dirección oblicua de la cara posterior del riñón por delante del nervio cuadrado lumbar, el nervio subcostal y los vasos subcostales, y por debajo de los nervios hipogástricos e ilioinguinal. La 12ª costilla, de longitud muy variable, se relaciona con la cara posterior del riñón y desborda más o menos sobre su borde lateral por intermedio de la fascia renal. Las relaciones anteriores son diferentes al de la izquierda. También la cara visceral del hígado cubre los 2/3 superiores del riñón derecho. Se trata de la impresión renal en el lóbulo derecho del hígado. El peritoneo se interpone entre los dos órganos y hay contacto directo entre ambos. Cuando la flexión del peritoneo se hace baja, se crea así el ligamento hepatorrenal. La flexura cólica derecha se relaciona con la parte inferior del riñón homolateral. El mesoncolo transverso está separado del riñón derecho inferomedialmente por la fascia retrocólica ascendente. El mesocolo se encuentran las ramas de la arteria cólica media, el surco paracólico derecho, que se interpone entre el borde lateral del riñón y la pared lateral del abdomen. Bueno, esto es lo que les... Aquí. Eso más que nada me van a entender aquí ya en sus relaciones. También la porción descendente del duodeno se aplica por delante del borde medial del riñón derecho, de su ilio y de la raíz renal. Está separada de ellos por la fascia retroduodeno-pancreática. Como podemos ver, aquí más que nada está como que coloreado las relaciones que se encuentran con los órganos. Por ejemplo, las glándulas suprarrenales, y parte de ese color está relacionado con el hígado. La parte de verde está relacionado con la flexura cólica derecha. Vamos a llamarlo así, naranja está con el duodeno, y la parte como blanquecina es del uréter derecho. Lo contrario es la demás. La parte como melón está relacionada con el estómago, lo morado con el vaso, el rosado con el páncreas y lo verde es con el colon descendente. Y lo blanquecino con el uréter izquierdo. Sobre esto es una tomografía en donde se explica la parte de vamos a llamar así superior. Ven que hay muchos puntitos. Esos son gases intestinales. Y básicamente es como igual lo mismo, es este mismo corte, vamos a llamarlo así, este mismo corte, para que me entiendan, pero en una tomografía. Y la inserción oblicua hacia arriba y a la izquierda del mesocolon transverso por delante del riñón izquierdo. Se unen el tercio superior y tercio medio. Esas se dividen en 3 partes: la parte superior, la media y la inferior. La parte superior o supracólica corresponde al vaso, que se aplica sobre la cara anterior y el borde lateral del riñón izquierdo. Medialmente al vaso, la cola del páncreas y la raíz esplénica separan a este nivel al riñón izquierdo de la bolsa omental y de la cara posterior del estómago.
La parte media es la también conocida como colomesocólica, corresponde a la parte izquierda del colon transverso, provista de un meso cada vez más corto hasta la flexura cólica izquierda, que es fijada por el ligamento frenocólico. Esta flexura cólica izquierda se relaciona con la lámina anterior y el borde lateral de la fascia renal a través de la fascia retrocólica descendente. El colon descendente acolocado desciende a lo largo del borde lateral del riñón izquierdo. En la parte inferior, que es del riñón izquierdo o infracólica, por medio de la cápsula fibrosa, de la cápsula adiposa, de la fascia renal y de la fascia retrocólica descendente y del mesocolo, que contiene a los vasos cólicos izquierdos que se relacionan con la cavidad peritoneal de las alzas delgadas. También el borde medial del riñón se proyecta hacia atrás por debajo de la 12ª costilla a los lados de la columna lumbar, entre los niveles de la apófisis costal de las dos primeras vértebras lumbares que se proyecta el ilio. Las relaciones con el borde medial se diferencian por encima y por debajo del ilio renal y se pueden describir relaciones suprahialares o infrahialares. Por encima del ilio, el borde medial está bordeado por la glándula suprarrenal y a la derecha por la vena cava inferior. También está ubicado delante del borde medial. A la izquierda, el pilar izquierdo del diafragma separa el riñón de la porción abdominal de la aorta y de los nodos linfáticos preaórticos. En la porción infrailiar, el borde medial es seguido por el uréter, que está unido a la extremidad inferior del riñón por el ligamento ureterrenal o también de Navarro. La extremidad superior del riñón derecho está cubierta por la glándula suprarrenal, que desciende medial a ella y la separa del diafragma. A la izquierda, la extremidad superior está en relación lateralmente con el vaso y con el fundus gástrico por arriba y delante, y medialmente con la glándula suprarrenal, que desciende casi hasta la raíz renal. Y de la extremidad inferior derecha se relaciona por delante de la flexura cólica derecha y a la izquierda con las asas delgadas. Debajo de este polo inferior, en la separación de las dos láminas de la fascia renal, el tejido adiposo perirrenal, que se comunica con el de la región lumbar baja y de la fosa ilíaca. Y ahora sí vamos a pasar a irrigación. Así, a manera de detalle, del lado izquierdo se ve cómo está ubicado los dos riñones, la aorta abdominal, la parte del orificio aórtico del diafragma. Y ahora vamos a ver cómo está dada irrigación. Existe una arteria renal para cada riñón procedente de la aorta abdominal. Está dada por la arteria renal derecha e izquierda, las ramas extrarrenales. Estas ramas extrarrenales se van a subdividir en la suprarrenal inferior o capsular, en las ramas uretrales y de la célula adiposa. Las ramas intrarrenales o intrasinusales se van a dividir en la rama anterior de la arteria renal, la prepielética, también conocida. Bueno, aquí no se ve, pero la rama anterior de la arteria renal y una rama posterior de la arteria renal o retropielítica. El drenaje venoso. Se origina en la zona subescapular de la corteza a través de las venas estrelladas o venas de Bergen, en disposición radiada paralela a la superficie renal. Estas van a estar dadas por las por las venas renal derecha e izquierda, las afluentes extrarrenales, que son de la vena suprarrenal izquierda, las venas de la cápsula adiposa,
Y a la izquierda es necesario destacar las venas testiculares u ováricas y la vena renal. El drenaje linfático se origina en el parénquima renal y sigue el mismo camino que las venas. Acompaña los vasos en el seno renal y se agrupan tanto a la derecha como a la izquierda en colectores anteriores, medios y posteriores. Está dado por 3 vías: las vías anteriores, medias y posteriores. Las vías anteriores, que son las prevenosas, alcanzan el ganglio linfático aórtico lateral, sea en forma... Mi perrito está malito, entonces ahorita ya le toca el medicamento. Las vías anteriores, que son las prevenosas, alcanzan los ganglios linfáticos aórticos laterales, sea en forma directa o a través de un ganglio linfático intermediario radicular a la izquierda. También es precavo a la derecha. Las vías medias, que están situadas entre las arterias y las venas, van también a los ganglios linfáticos aórticos laterales, y las vías posteriores, que son las retropiélicas y retroarteriales, drenan a los ganglios retrocavos a la derecha y al aórtico lateral a la izquierda, cerca de la arteria mesentérica inferior. Y por último, pero menos insignificante, su inervación. Los riñones disponen de una inervación muy abundante que proviene de los ganglios aórtico-renales, de los ganglios renales, del plexo renal, de los nervios esplánicos mayor y menor, del plexo celíaco, el ganglio mesentérico superior y a veces del tronco simpático lumbar o de Mitchell. Algunos de los nervios originados del plexo celíaco y de los nervios esplánicos pasan al ganglio aórtico-renales, situado arriba y de la arteria renal, derecha e izquierda, cerca de su origen. Estos nervios en su mayoría contienen fibras simpáticas y también parasimpáticas, que son provenientes del nervio vago. Y a partir de esos orígenes e interrumpidos por pequeñas masas ganglionares, los nervios del riñón se disponen a cada lado de plexos alrededor de la arteria renal. En ellas penetran en el ilio y siguen sus ramificaciones en el parénquima. Y la resección de los plexos nerviosos periarteriales es teóricamente más valedera. Y mi amada comunidad, mi amada familia, con esto terminamos riñones. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que en cualquier momento que subamos un video estén pendientes. Espero que se cuiden mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye.